En el profundo reino del inframundo, una figura se destaca entre las sombras: Hades, el señor de los muertos. No te engañes, pues su presencia no se trata solo de la muerte, sino del ciclo eterno de la vida. Imagina un lugar donde las almas esperan su destino, donde cada acción en vida reverbera en el más allá. Hades, uno de los hijos de Cronos, no es el villano que muchos piensan. Él es el guardián, el juez, asegurando que todos reciban lo que merecen. Visualiza a Cerbero, el imponente perro de 3 cabezas, vigilando la entrada de este misterioso reino. Su lealtad es inquebrantable, así como la misión de Hades: mantener el orden en lo que muchos temen. El inframundo no es solo un final, es una transformación, un paso hacia algo mayor. ¿Y si la muerte es inevitable, estamos realmente preparados para lo que viene después? Hades nos enseña que hay belleza en la oscuridad, y que la vida, al igual que la muerte, es parte de un gran ciclo. A medida que nos sumergimos en esta travesía, descubre cómo este dios enigmático moldea nuestra comprensión de lo que significa existir. Prepárate para desvelar los misterios del inframundo. Origen y familia: Hades, el dios del inframundo, es uno de los hijos de Cronos y Rea. Su historia comienza en las profundidades de la mitología griega, donde Cronos, temiendo ser destronado por uno de sus hijos, devoraba a cada uno de ellos al nacer. Sin embargo, Rea, decidida a salvar a su hijo menor, Zeus, logró engañar a Cronos, escondiendo al niño y entregando a su padre una piedra envuelta en pañales, que fue tragada. Así, Zeus creció lejos de la tiranía de su padre. Cuando se volvió lo suficientemente fuerte, lideró una revuelta contra Cronos y los titanes, liberando a sus hermanos, incluido Hades. La relación entre Hades y sus hermanos, Zeus y Poseidón, es compleja. Tras la derrota de Cronos y los titanes, los 3 dioses se reunieron para dividir el mundo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón recibió el mar, y Hades fue destinado al inframundo. Esta división refleja no solo sus personalidades, sino también el papel que cada uno desempeñó en el mantenimiento del equilibrio del mundo. Mientras Zeus gobernaba los cielos y Poseidón controlaba las aguas, Hades se convertía en el señor del reino de los muertos, un papel que, aunque menos glamoroso, era igualmente esencial. Hades, a menudo malinterpretado, es visto como un dios sombrío, pero su origen y familia muestran que no era inherentemente maligno. De hecho, su designación como regente del inframundo es una parte importante del ciclo de la vida y la muerte en la mitología griega. Era responsable de garantizar que las almas de los muertos llegaran a su destino, un trabajo que requería no solo autoridad, sino también respeto. La relación entre los hermanos no se limitaba a la división de dominios. Hades, Zeus y Poseidón a menudo interactuaban en las historias mitológicas, formando alianzas y enfrentando desafíos juntos. Por ejemplo, cuando Perséfone, hija de Deméter, fue secuestrada por Hades, Zeus tuvo que intervenir para resolver la situación, mostrando que, a pesar de sus diferentes esferas de influencia, estaban interconectados en sus responsabilidades y decisiones. Así, el origen y la familia de Hades son fundamentales para entender su posición en el panteón griego. No es solo un dios del inframundo, sino parte de una línea de dioses que moldearon el mundo tal como lo conocemos. La dinámica entre Hades, Zeus y Poseidón ilustra la complejidad de las relaciones familiares y el impacto que estas relaciones tienen en la mitología y en la vida de los mortales. División del mundo: tras la derrota de Cronos y los titanes, los dioses hermanos se reunieron para decidir cómo dividir el universo. Esta división no fue una tarea fácil, ya que involucró mucho más que simplemente elegir un dominio. Cada dios quería garantizar que su reino fuera respetado y que sus responsabilidades se cumplieran de manera adecuada. Así, Zeus, Poseidón y Hades lanzaron suertes para determinar quién se quedaría con qué. El resultado de esta lotería moldeó el futuro del mundo. Zeus, el más joven y astuto de los hermanos, terminó recibiendo el cielo, un dominio que le confería inmenso poder y prestigio. Poseidón, conocido por su temperamento y fuerza, se llevó consigo el mar, un reino vasto e indomable. Por su parte, Hades fue destinado al inframundo, un lugar que muchos temían y poco comprendían. Esta asignación de dominios no significaba que Hades fuera menos importante. Por el contrario, su responsabilidad era fundamental para el equilibrio entre la vida y la muerte. La batalla contra Cronos y los titanes no fue solo una lucha por el poder, también estableció claramente las responsabilidades de cada dios. Hades, al recibir el inframundo, se convirtió en el guardián de las almas y de las riquezas que la tierra escondía. Su dominio,
aunque frecuentemente asociado con el miedo, estaba también lleno de oportunidades y riquezas, simbolizando la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida después de la muerte. Hades no era un dios que buscara el conflicto o la discordia. Era consciente de su papel y aceptaba su posición con dignidad. Mientras Zeus gobernaba los cielos y Poseidón controlaba los mares, Hades mantenía el orden en el inframundo, asegurando que las almas de los muertos fueran tratadas con respeto y que el ciclo de la vida fuera respetado. Por tanto, esta división del mundo no fue solo una cuestión de poder, sino una estructura necesaria para la armonía del universo. Esta división y los papeles que cada dios asumió se reflejan a menudo en las historias y mitos que rodean la mitología griega. Hades, como dios del inframundo, es a menudo retratado de manera negativa, pero su importancia para la estructura del cosmos no puede ser subestimada. Él es, de hecho, una pieza fundamental en el engranaje divino, garantizando que el orden prevalezca en todas las esferas de existencia. Naturaleza de Hades. La naturaleza de Hades es a menudo mal interpretada, llevando a muchos a verlo como una figura siniestra o un dios maligno. Sin embargo, Hades no es la muerte en sí, sino el gobernante del inframundo, el lugar al que las almas de los muertos van después de la vida. A menudo se confunde con la propia muerte, una entidad que, de hecho, es una personificación separada. Esta distinción es crucial para entender el papel de Hades en la mitología griega. Hades es un dios que ejerce control sobre el reino de los muertos, pero eso no significa que sea cruel o despiadado. En muchas historias, es retratado como una figura justa que cumple con su deber de manera responsable. No busca almas, sino que las acoge cuando llega el momento. Su función es garantizar que la transición al inframundo ocurra sin problemas y que las almas sean tratadas de acuerdo con sus actos en vida. Así, Hades es más un guardián que un opresor. El inframundo, bajo la supervisión de Hades, es un lugar de tranquilidad y orden, donde las almas encuentran su destino final. La imagen de Hades, por lo tanto, no debe confundirse con el miedo y el terror que a menudo rodean a la muerte. Él representa una parte inevitable de la vida, un papel que es tanto respetado como temido. Hades asegura que la muerte no sea vista como un fin absoluto, sino como una transición hacia una nueva fase de la existencia. Además, Hades está frecuentemente asociado a las riquezas ocultas, como los metales y minerales que se encuentran enterrados en la tierra. Esta relación con las riquezas de la tierra simboliza que, incluso en la muerte, hay un valor y un propósito. Por lo tanto, Hades no es solo el dios del inframundo, sino también un símbolo de fertilidad y renovación, mostrando que la vida y la muerte están interconectadas de manera profunda. La naturaleza de Hades es, por ende, multifacética. Es un dios que desempeña un papel vital en la mitología, sirviendo como recordatorio de que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida. Su imagen puede ser sombría, pero su esencia es de orden, justicia y continuidad, resaltando la importancia del respeto hacia la vida y la muerte en la sociedad griega antigua. El inframundo, también conocido como Hades, es una dimensión fascinante y compleja en la mitología griega. Es el reino de los muertos, al que las almas van tras la vida. A diferencia de la visión simplista de un lugar de castigo, el inframundo tiene una estructura bien definida, con diferentes áreas que reflejan los destinos de las almas. Posee una geografía propia, con ríos, campos e incluso un trono para Hades, que gobierna este dominio. En el centro del inframundo, encontramos el río Estigia, que las almas deben cruzar para alcanzar su destino final. Caronte, el barquero, es el responsable de conducir las almas a través de este río. Para conseguir su paso, los muertos a menudo eran enterrados con una moneda, llamada óbolo, para pagar a Caronte. Esta práctica demuestra la importancia de la ritualística en la vida y la muerte en la antigua Grecia, evidenciando que la transición al otro mundo requería cuidados y respeto. Las almas que llegaban al inframundo eran evaluadas por Minos, uno de los jueces, quien decidía el destino de cada una. Dependiendo de sus acciones en vida, las almas podían ser enviadas a diferentes lugares en el inframundo. Por ejemplo, aquellos que vivieron con virtudes y buenas acciones podían encontrar un lugar en el Elíseo, un área de paz y felicidad. Por otro lado, aquellos que cometieron crímenes o actos malvados enfrentaban el Tártaro, un lugar de castigo y sufrimiento. El inframundo también está habitado por diversas entidades y criaturas, como Cerbero, el famoso perro de 3 cabezas, que guarda la entrada e impide que las almas escapen. Cerbero es una representación del control de Hades sobre su dominio, asegurando que las reglas del inframundo sean respetadas.
Existen también otras figuras que habitan este reino, como las furias, que castigan a aquellos que cometieron crímenes, reforzando la idea de que la justicia es una parte fundamental del sistema. Así, el inframundo en la mitología griega no es solo un lugar de dolor y sufrimiento, sino también una estructura compleja que refleja la moralidad y la ética de la sociedad griega. Muestra cómo los antiguos griegos concebían la vida después de la muerte y la importancia de vivir de manera justa. Tratamiento de las almas. Cuando una persona moría en la Grecia antigua, su alma era llevada al inframundo, donde Hades ejercía su poder como gobernante. El proceso de paso al otro lado no era simple, la alma necesitaba ser juzgada. El juicio era realizado por 3 dioses, Minos, Eaco y Radamanto. Cada uno de ellos tenía su propia forma de evaluar las acciones de la persona en vida. Estos jueces decidían el destino del alma en función de las buenas o malas acciones que había realizado, determinando si merecía un lugar de honor o castigo. Los destinos posibles eran, por un lado, el Elíseo, el paraíso reservado para los justos y héroes, donde las almas disfrutaban de una existencia eterna de felicidad y paz. El Elíseo era un lugar repleto de campos verdes, flores y un clima ameno, donde las almas se reunían para celebrar y vivir en armonía. Por otro lado, existía el Tártaro, una región sombría y aterradora, donde las almas de los malhechores eran condenadas a sufrir eternamente. El Tártaro era frecuentemente descrito como un abismo profundo en el inframundo, donde los peores crímenes eran castigados de manera cruel. Además del Elíseo y el Tártaro, también existía la posibilidad de que las almas permanecieran en un limbo, un lugar intermedio donde no había sufrimiento, pero tampoco existía felicidad plena. Esta condición reflejaba las acciones de la persona en vida, y muchos creían que las almas que allí permanecían podrían, con el tiempo, ser reevaluadas y, eventualmente, obtener una segunda oportunidad. Así, el tratamiento de las almas se veía no solo como un juicio, sino como una oportunidad de reflexión y aprendizaje. Para garantizar que las almas pudieran hacer la travesía al inframundo, los vivos solían realizar rituales y ofrecer sacrificios. Estas prácticas eran fundamentales para que las almas encontraran paz y, así, pudieran ser llevadas al lugar que les correspondía. La figura de Caronte, el barquero que transportaba las almas a través del río Estigia, era esencial en este proceso. Era común que las familias colocaran monedas en los ojos o en la boca de los muertos, como pago para Caronte, asegurando un pasaje tranquilo. Así, el tratamiento de las almas en el inframundo no era solo una cuestión de justicia, sino también de respeto y cuidado hacia los que partieron. Hades, con su imagen temida, era un dios que promovía el orden en el reino de los muertos, garantizando que cada alma recibiera lo que merecía, de acuerdo con sus acciones en la vida. Esta visión de Hades como un juez equitativo e imparcial es un aspecto importante de su mitología. Iconografía y simbolismo. Hades es frecuentemente representado en el arte y la literatura con una corona de sombras, simbolizando su dominio sobre el inframundo y la oscuridad. Esta corona no solo destaca su posición como dios de los muertos, sino que también refleja la naturaleza misteriosa y, a menudo, temida que lo rodeaba. A diferencia de los otros dioses del Olimpo, que eran frecuentemente asociados con la luz y la vida, Hades tenía un aura sombría que lo convertía en una figura enigmática y fascinante. Otro símbolo importante asociado a Hades es Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del inframundo. Cerbero era una criatura imponente, y sus 3 cabezas representaban la vigilancia constante sobre las almas que entraban y salían del reino de los muertos. Él impedía que los vivos entraran sin permiso y que los muertos escaparan. La presencia de Cerbero refuerza la idea de que Hades no era solo un dios temido, sino también un guardián que velaba por el orden en el más allá. Las representaciones artísticas de Hades a menudo lo muestran con un cetro o una llave, simbolizando su control sobre el inframundo. El cetro puede ser visto como una herramienta de poder, mientras que la llave representa la capacidad de abrir o cerrar las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estas imágenes ayudan a construir la figura de Hades como un gobernante fuerte y autoritario, pero que también tenía un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio entre los reinos. Además de su iconografía, el simbolismo de Hades también se extiende a sus interacciones con otros elementos de la mitología. Por ejemplo, la granada está frecuentemente asociada con Hades debido a la historia de Perséfone, su esposa. La granada simboliza la conexión entre los mundos, representando tanto la fertilidad de la vida como la inevitabilidad de la muerte. Esta conexión entre Hades y la vida es un aspecto fascinante de la mitología, mostrando que su figura no es solo de temor, sino también de un profundo entendimiento del ciclo de la vida.
Así, la iconografía y el simbolismo de Hades son ricos y variados, reflejando su complejidad como dios del inframundo. Su representación con la corona de sombras, la presencia de Cerbero y los objetos que porta ayudan a construir una imagen multifacética que va más allá del miedo, mostrando también su papel como guardián y mantenedor del orden en el ciclo de la vida y la muerte. Hades en la cultura popular. La figura de Hades ha trascendido el mundo de la mitología griega y se ha infiltrado en la cultura popular de varias maneras. En libros, películas e incluso videojuegos, Hades es a menudo retratado como un personaje intrigante que va más allá de la simple representación del dios del inframundo. En muchas de estas obras, se le muestra como una figura compleja que, aunque temida, también puede ser comprendida en sus anhelos y motivaciones. En la literatura, Hades aparece en diversas historias, desde obras clásicas hasta romances modernos. En muchas narrativas, es descrito como un dios solemne y distante, pero que también posee un lado más humano. Por ejemplo, en el mito de Perséfone, Hades es visto como un amante apasionado que secuestra a la joven para ser su esposa, lo que añade una capa de matiz a su carácter. Esta representación desafía la imagen tradicional de Hades como un villano, mostrando que también puede ser un personaje trágico. En el cine, Hades a menudo se presenta como un antagonista, pero aún así, su papel es muchas veces más complejo que el de un simple villano. Un ejemplo es la animación Hércules, donde Hades es presentado como un personaje carismático y divertido que, a pesar de sus planes malvados, es irresistiblemente entretenido. Esta representación ayuda a hacer a Hades accesible al público, permitiendo que las personas vean su lado más ligero, aunque aún represente la muerte y el inframundo. En los videojuegos, Hades también ha ganado protagonismo, especialmente en títulos como Hades, donde es retratado como un personaje que desafía las expectativas. En este juego, el jugador asume el papel del hijo de Hades, Zagreus, quien intenta escapar del inframundo. La dinámica entre Zagreus y su padre revela una relación más compleja, en la que Hades es tanto un obstáculo como una figura paternal. Esto aporta una nueva perspectiva al dios del inframundo, mostrando que puede ser un personaje con profundidad emocional y una historia rica. Estas variadas representaciones de Hades en la cultura popular muestran cómo su imagen ha evolucionado a lo largo del tiempo. De un dios temido y respetado en la Grecia antigua a un personaje multifacético en historias modernas, Hades sigue fascinando e intrigando, reflejando la complejidad de la vida y la muerte. Esto demuestra que la mitología griega aún tiene mucho que enseñarnos sobre la naturaleza humana, incluso siglos después de su creación. Relación con otros dioses. Hades, el dios del inframundo, tenía una relación compleja con los otros dioses del Olimpo, principalmente con sus hermanos Zeus y Poseidón. Aunque lucharon juntos contra el titán Cronos y los titanes, Hades acabó recibiendo el dominio del inframundo, mientras que Zeus gobernaba el cielo y Poseidón el mar. Esta división, aunque justa en su visión, creó cierta distancia entre Hades y los otros dioses. Mientras Zeus y Poseidón estaban frecuentemente involucrados en aventuras e interacciones con los mortales, Hades permanecía en su reino, lidiando con las almas de los muertos. La relación de Hades con Zeus estaba marcada por el respeto, pero también por una cierta rivalidad. Zeus, siendo el rey de los dioses, tenía el poder y la influencia que Hades no poseía. Sin embargo, a Hades no le importaban mucho los reinos celestiales o marítimos, estaba más preocupado por mantener el orden en el inframundo. Esta prioridad hizo que, en algunas historias, Hades fuera visto como un dios menos activo, pero siempre estaba atento a lo que ocurría fuera de su dominio. Con Poseidón, la relación era algo más amigable, aunque aún así, las responsabilidades de cada uno los mantenían en esferas diferentes. Poseidón, el dios del mar, tenía su propia manera de interactuar con los mortales y frecuentemente se involucraba en conflictos y aventuras. Hades, por su parte, se centraba en la administración de las almas. En algunas versiones de la mitología, hay historias en las que Hades y Poseidón interactúan de manera más cooperativa, especialmente en lo que respecta a la protección de sus dominios. Además de Zeus y Poseidón, Hades también tenía interacciones con otros dioses del Olimpo, como Deméter y Perséfone. La relación más significativa, sin duda, es la que tiene con su esposa, Perséfone, quien se convirtió en la reina del inframundo tras ser secuestrada. Este acto, que generó mucha controversia entre los dioses, también trajo a Hades al centro de atención, pues pasó a ser visto como un dios que, a pesar de su naturaleza sombría, buscaba amor y compañía. Estas interacciones y relaciones con otros dioses muestran que Hades no era solo un dios aislado, sino una figura central en varias historias mitológicas.
Su presencia en las narrativas es esencial para entender la dinámica entre los dioses y cómo lidian con el concepto de muerte y vida después de la muerte. Muerte y transformación. En la mitología griega, Hades está frecuentemente asociado con la inevitabilidad de la muerte. No es el responsable de la muerte en sí, pero representa la transición que todos los seres humanos deben enfrentar. Esta idea de que la muerte es una parte natural de la vida es un tema recurrente en las historias que involucran a Hades. Él simboliza el final de un ciclo, pero también el comienzo de otro, mostrando que la muerte no es solo un cierre, sino una transformación. La relación entre la muerte y el ciclo de la vida es compleja. Hades, como dios del inframundo, es visto a menudo como el guardián de este ciclo. Se asegura de que las almas que entran en su reino sean tratadas de acuerdo con sus acciones en vida. Esta visión permite que la muerte no se vea como un evento trágico, sino como un paso necesario para la continuidad del ciclo. En la mitología griega, la muerte es a menudo presentada como un viaje, y Hades es el guía que lleva a las almas a su destino final. Además, Hades también es un símbolo de transformación personal. La muerte está a menudo asociada con cambios drásticos en la vida, y Hades representa esta idea de que, al pasar al otro lado, las almas son transformadas. Esta transformación puede ser entendida como una purificación, donde las almas tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas y aprender de sus experiencias. Los antiguos griegos no solo veían a Hades como el dios de la muerte, sino como una entidad que forma parte del ciclo natural de la vida. Esta perspectiva ayudó a moldear la manera en que afrontaban la muerte y lo que viene después de ella. En lugar de temer a Hades, muchos lo respetaban, reconociendo que su presencia era esencial para el equilibrio del universo. Por lo tanto, la figura de Hades en la mitología griega es rica en significados. No es solo un símbolo de la muerte, sino también de la transformación y de la inevitabilidad que todos deben enfrentar. Su historia y su papel en el ciclo de la vida ofrecen una profunda visión sobre cómo los antiguos griegos entendían la muerte, la vida y lo que sucede cuando las almas cruzan la frontera entre los mundos. Culto y adoración. El culto a Hades y las prácticas asociadas a su adoración eran bastante diferentes de las que se dedicaban a otros dioses del Olimpo. Mientras que Zeus y Poseidón tenían templos grandiosos y festivales regulares, Hades era a menudo visto como un dios que no debía ser invocado de manera casual. Los antiguos griegos abordaban la adoración a Hades con respeto y temor, reconociendo su posición como el gobernante del inframundo. Las prácticas de culto incluían rituales que buscaban garantizar una transición tranquila para los muertos. Los griegos creían que era importante hacer ofrendas a Hades para apaciguar su ira y asegurar la protección de las almas. Estas ofrendas podían incluir alimentos, flores y otros objetos que se consideraban agradables para el dios. A menudo, las familias realizaban ceremonias en homenaje a sus seres queridos fallecidos, pidiendo a Hades que cuidara de ellos en su reino. Además, Hades estaba vinculado a rituales de muerte y funerales. Los antiguos griegos prestaban gran atención a cómo trataban a los muertos, ya que creían que esto podría influir en la experiencia del alma en el inframundo. Había una serie de tradiciones que involucraban la preparación del cuerpo, la elección del lugar de sepultura y las ceremonias que ocurrían tras la muerte. Cada uno de estos aspectos se veía como una forma de asegurar que el alma tuviera un viaje tranquilo y seguro hacia el inframundo. Otro aspecto interesante del culto a Hades era la relación con los muertos. Los griegos creían que los espíritus de los fallecidos podían influir en el mundo de los vivos, lo que hacía que las prácticas de comunicación con los muertos fueran comunes. Se realizaban ceremonias de invocación de espíritus, y a menudo las personas buscaban consejos o protección de los difuntos. Hades, como gobernante del inframundo, estaba en el centro de estas interacciones. En resumen, el culto a Hades se caracterizaba por un enfoque respetuoso y cauteloso. Los antiguos griegos veían a Hades como una figura fundamental en la comprensión de la vida después de la muerte. Aunque no celebraban su culto de la misma manera que a otros dioses, sus prácticas estaban profundamente arraigadas en el deseo de garantizar seguridad y paz tanto para los vivos como para los muertos. Así, Hades ocupaba un lugar especial en la mitología y espiritualidad griega. Visión de los antiguos griegos sobre la vida después de la muerte. La visión de los antiguos griegos sobre la vida después de la muerte estaba íntimamente ligada a la figura de Hades. Para ellos, la muerte no era el fin, sino una transición hacia un nuevo estado de existencia. El inframundo de Hades era considerado un reino donde las almas continuaban existiendo, y esto brindaba cierto consuelo a aquellos que temían la muerte. Las historias sobre el inframundo,
con sus diversas regiones y destinos, ayudaban a moldear la comprensión de los griegos sobre lo que podría suceder después de la vida. Los griegos creían que, tras la muerte, las almas eran juzgadas y enviadas a diferentes lugares, dependiendo de sus acciones en vida. Esta idea de juicio y recompensa o castigo era fundamental para la manera en que abordaban la moralidad y las consecuencias de sus acciones. El Elíseo, el paraíso griego, estaba reservado para las almas virtuosas, mientras que el Tártaro era el destino de aquellos que cometían grandes crímenes. Hades, por lo tanto, no solo era un dios que gobernaba la muerte, sino también un juez que decidía el destino de las almas. La relación entre vida y muerte se veía como un ciclo continuo. Hades, como dios del inframundo, simbolizaba la idea de que la muerte no era un final, sino una parte esencial del ciclo de la vida. Esta visión permitía a los griegos aceptar la muerte con cierta resignación e incluso con esperanza. Después de todo, la muerte podía ser una oportunidad para la transformación y el aprendizaje. Las prácticas funerarias y los rituales asociados a la muerte también reflejaban esta visión. Los antiguos griegos creían que era importante honrar a los muertos para garantizar que sus almas tuvieran un buen tránsito hacia el inframundo. El respeto por los muertos y la búsqueda de una vida virtuosa eran aspectos centrales de su cultura, mostrando cómo la relación con Hades moldeaba sus creencias y comportamientos. Por lo tanto, la figura de Hades en la mitología griega no era solo la de un dios sombrío, sino también la de un guía y juez que ayudaba a dar forma a la comprensión de los griegos sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Su presencia en las narrativas y rituales demuestra cómo la muerte era un aspecto intrínseco de la vida, y Hades era una parte vital de esta comprensión. Y así, llegamos al final de este viaje por el reino de Hades, el dios del inframundo. Pero antes de despedirnos, ¿qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hades no es solo el señor de la muerte, es un guardián de la justicia y el equilibrio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la visión de Hades puede cambiar la forma en que enfrentamos la vida y la muerte? Imagina el inframundo, donde las almas se encuentran, esperando su destino. ¿Te gustaría visitar ese lugar? Y si tuvieras la oportunidad de hablar con Cerbero, el famoso perro de 3 cabezas, ¿qué le dirías? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre las elecciones que hacemos y cómo moldean nuestro destino. Y no olvides, la historia de Hades es solo una de las muchas que componen la rica mitología griega. ¿Qué otras figuras mitológicas te gustaría explorar? Deja tus sugerencias en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas aventuras en el universo de la mitología griega. La jornada continúa y hay mucho más por venir.